Vamos a hablar un poco de los excesos de los radicales. No es sorpresa que un movimiento que se puso en contra de los reformadores, en contra de la Iglesia Católica y de los reyes, no produjera algunos excesos. Hay noticias de misas que fueron interrumpidas por activistas, bautismo de infantes tumultuosos y tumultuados e interrumpidos, y algunas tentativas de hacerse los cambios por la fuerza. Thomas Mintzer y su Liga de los Elegidos, que promovió la revolución campesina, es uno de estos ejemplos, aunque su anabautismo es cuestionado. Pero muchos consideraron su movimiento y su revolución como exagero de los radicales. Con el pasar de los años, sufriendo mucha persecución, los excesos fueron siendo tratados, una posición más aceptable tomó forma, la doctrina de la paz empezó a tomar sentido, las comunidades variaban en su forma de actuar y congregar según el contexto en donde se encontraban. No se puede hablar de iglesia anabautista, sino de iglesias anabautistas. Muchas de estas congregaciones estaban alejadas las unas de las otras, cada cual desarrolló su forma de ser y entender la iglesia, generando así eclesiologías que variaban de un lugar a otro. Y por esto hubo varios grupos anabautistas. Y desde el punto de vista geográfico, se formaron los hermanos suizos, los anabautistas de Austria y Alemania, seguidores de Juan Denk, Huth y Pilgram Marpeck, los luteritas comunitarios, los anabautistas hoffmanitas en Alemania, Países Bajos, Inglaterra y Prusia, seguidores de Hoffman y Menno Simons, los munsteritas revolucionarios, los anabautistas de Italia y los hermanos polacos con características de antinicenos. Y ellos también, todos ellos, se pueden dividir en tres grupos: los anabautistas evangélicos, los anabautistas revolucionarios y los anabautistas espiritualizantes. Los revolucionarios defendían la lucha armada para establecer el reino de Dios en la tierra. Esta radicalidad fueron sostenida especialmente por Karlstadt y Thomas Mintzer. Karlstadt propuso un programa de reformas radicales que incluían la abolición de la misa, la distribución del pan y vino en la cena, la destrucción de las imágenes, la abolición de servicios de música y la negación del bautismo infantil. Esto produjo algunos disturbios, y cuando Lutero volvió a la cena después de su refugio en Wartburg, él deshizo varias de las reformas de Karlstadt, provocando la ruptura entre los dos, pues Karlstadt creía que Lutero era flojo en no llevar las reformas a cabo. Thomas Mintzer no puede ser considerado como el anabautista pleno, porque a pesar de estar en contra del bautismo de infantes, nunca bautizó a adultos. Sin embargo, él tiene estrecha identificación con los grupos anabautistas milenarios, radicales y campesinos. Mintzer insistió que la ruptura con cualquier tipo de autoridad, sea secular o eclesiástica, era una imposición bíblica y que la reforma social y política vendría de la mano de las personas.
Mintzer afirmó que Dios en su ira dio al mundo los príncipes y señores, y destinados para sacarlos del nuevo mundo, por lo que se dará el poder de la gente común. Thomas Mintzer estudió las obras de los místicos alemanes y en Zwickau tuvo contacto con un grupo de místicos cristianos y laicos que afirmaban tener experiencias con el Espíritu Santo. Él también fue influenciado por la idea de que el reino de Dios en la tierra se daría por la eliminación de los no creyentes. De este contacto nació la nueva Iglesia Apostólica. Mintzer creía en un cristianismo carismático, en que la obra del Espíritu Santo, en lugar de la palabra de Dios, actúa en todas las personas y elimina las diferencias de clases sociales y nacionalidades. Esto marcaría el establecimiento del reino en la tierra, una sociedad sin clases y basada en la propiedad comunal. Para él, la iglesia es un ideal social, donde no hay Estado, ni clases, ni la propiedad privada. El Espíritu Santo es el principio unificador de toda la vida. Ahí vienen los anabautistas pacifistas. Y ellos estaban en Zúrich y rechazaron los gobernantes seculares y toda la sociedad corrompida por el pecado. No defendieron la guerra santa como lo hacían otros, especialmente Mintzer, pero asumieron una posición pacífica. Defendían la separación de la abominación, tal como está en la confesión de Schleiermacher. Para ellos, los cristianos no deben estar asociados con los impuros y por esto no deben participar en ningún asunto relacionado con cuestiones cívicas o políticas. Ellos se negaron a portar armas y a ocupar funciones en el gobierno. Decidieron no pagar impuestos que fuesen utilizados para la guerra y se negaban a hacer juramentos. Así, tenían un credo político totalmente antipolítico. Para ellos, el Evangelio y sus adherentes no están protegidos por la espada, ni deben protegerse a sí mismos de esta manera. Los verdaderos cristianos son ovejas en medio de lobos, ovejas de la masacre que deben ser bautizados en la angustia, la persecución, el sufrimiento y la muerte. Deben ser juzgados con fuego y deberán llegar al hogar eterno para descansar, no para matar el cuerpo, pero por la mortificación espiritual. Ni usan la espada mundana o la guerra, ya que la matanza se ha alejado de ellos. A menos que de hecho todavía estamos en la antigua ley. Incluso ahí, en la antigua ley, en lo que recordamos, la guerra era una desgracia. Ahí vienen entonces los anabautistas apocalípticos y milenarios. Grupos anabautistas llevaron a cabo la mayor tragedia de este período, la matanza de Münster, no confundir con Mintzer. Los anabautistas y entusiastas en Münster tenían razones religiosas y escatológicas claras que se convirtieron en protesta revolucionaria fuerte de carácter opresivo. Varios anabautistas ganaron matices escatológicos. Uno de ellos que era predicador fue Hoffman, quien profundizó las especulaciones apocalípticas.
Su radicalismo fue incompatible con los anabautistas, lo que lo llevó a reunir un pequeño grupo que anunció el fin de los tiempos. Hoffman profetizó tensiones apocalípticas y anunció la segunda venida de Cristo, que se debería preparar para una operación de limpieza mediante la eliminación de los ateos y la construcción de un reino de paz. Hoffman logró miles de seguidores, especialmente en los Países Bajos. Los pobres, desempleados, hambrientos lo siguieron. Y él prometía un reino de justicia y paz. Al regresar a Estrasburgo fue aprisionado y así estuvo hasta el final de la vida. Sus ideas se llevaron a cabo por sus seguidores y encontró expresión en el reino de Münster. Por el año de 1579 casi todas las agrupaciones radicales, salvo algunas aquí y allá, habían desaparecido o se convirtieron en otra cosa. Los únicos que se mantenían eran los anabautistas evangélicos, que habían asumido el aislamiento confesional, que vinieron a ser los menonitas, divididos en varios grupos mutuamente excluyentes: los hermanos suizos y los luteritas. Hasta principios de 1527 el movimiento anabautista estaba amenazado por la desintegración. Grebel murió enfermo poco después de su bautismo. Muntz fue ahogado en el río. Jorge Blaurock y Balthasar Hubmaier habíanse salvado por el exilio. Los demás estaban bajo orden de busca y captura. Hubo excesos y desequilibrios. Los anabautistas gozaban de simpatizantes y también habían los fanatizados por la persecución, los que decían recibir visiones y profecías, otros que extremaban el rigor, y los que se declaraban libres en el espíritu para vivir toda suerte de pecados y abominaciones. Por el año de 1527, la mayoría de los anabautistas suizos estaban escondidos o habían huido. Algunos de ellos encontraron refugio en Berna. En lo que pese a estos problemas, los anabautistas suizos mantuvieron su característica de ferviente biblicismo, seriedad ética y estrictas prohibiciones.